Nos enlazamos hasta Londres con el doctor Javier Oliva, experto en temas de seguridad y colaborador habitual de México al Día. Javier, gusto en saludarte antes que nada, y son muchos los temas a nivel internacional que nos están preocupando, pero vamos por el primero. A fuerza de decretazos, porque así lo ha hecho desde que asumió el poder, Donald Trump está cumpliendo las promesas de campaña. Una de ellas, la construcción del muro, Javier. ¿Qué tal, Patricia? Sí, ya va a firmarse el día de hoy, según se anunció ayer en la Casa Blanca, la orden ejecutiva, que es la figura legal que contempla el sistema político estadounidense para que un presidente, sin tener que recurrir a la aprobación del Congreso, pues esta acción pueda llevarse a cabo. Sin embargo, Pati, Omar, es importante que el auditorio sepa que no obstante que puedan ser órdenes ejecutivas, estas pueden ser revertidas. Tenemos el caso precisamente de los oleoductos, en donde Barack Obama había firmado una orden ejecutiva en donde frenaba la construcción de estos oleoductos, y con otra orden ejecutiva el mismo Donald Trump revierte esta decisión. Para que tengan más fuerza estas decisiones, pues obviamente tienen que pasar por el Congreso, dependiendo del tipo de tema. Y en el caso del muro, es muy importante señalar que ya en el 2008, cuando se construyeron al menos un poco más de 700 metros de los primeros kilómetros de la frontera entre México y los Estados Unidos, se hicieron a un lado alrededor de 30 leyes estatales, locales y federales. Entonces, en el caso de la construcción del muro como tal, también, si bien es una orden ejecutiva, también tendrán que subordinarse o modificarse algunas leyes, sobre todo las que tienen que ver con el impacto ambiental, la protección de áreas naturales, etcétera, y que de alguna forma no deja de ser, como parece que va a ser el perfil del gobierno de Donald Trump, mucha propaganda, bastantes mentiras y muchos lugares comunes también, Pati. Decía Donald Trump que justamente esta, como dices, ojalá quede en ello pues, demagogia de construir el muro fronterizo, es una cuestión de seguridad nacional. Tú que eres experto en temas de seguridad justamente, ¿realmente puede alcanzar algún grado de proteccionismo ante la amenaza supuesta de su seguridad nacional, que exista amenazado su territorio, pues ya sea por parte de pues, una migración ilegal indeseada por ellos o el crimen organizado? ¿Realmente puede frenar esto un muro? Bueno, es una medida, Omar, sin duda alguna, que está orientada en ese sentido. De hecho, aunque es un departamento que no tiene mucha visibilidad, pero que en el proyecto de Donald Trump es muy importante, es el Departamento del Interior, y que está ocupado también por otro general. Y este Departamento del Interior se encarga de construir instalaciones en los límites, ya sea marítimos o en este caso continentales de Estados Unidos, para resguardar las fronteras. Este Departamento del Interior tiene esas facultades legales. Ahora, sin duda alguna, la construcción del muro tiene una finalidad de contener la migración, pero yo creo que, yo no sé por qué en el gobierno mexicano nadie ha hablado de esto. Bueno, pues pidamos la cooperación para que ya no pasen más armas de Estados Unidos para México, ¿no? No obstante que la Asociación Nacional del Rifle, una de las principales organizaciones que apoyó a Donald Trump y una que es la promotora de la tenencia y apropiación de armas en los Estados Unidos, pues evidentemente estoy en contra de los negocios y las ganancias de la muy dinámica industria armamentística doméstica estadounidense. Entonces, si se va a poner un muro para que no pasen ilegales de aquí para allá, pues ojalá y ese muro también sirva para que no pasen armas de allá para acá. Claro. Javier, como tú bien comentabas, vía propaganda, vía Twitter, que es su arma mediática favorita, Donald Trump lanza ese tipo de advertencias que sí logran por lo pronto un impacto en la opinión pública. Por ejemplo, el hecho de que haya anunciado ayer que se va a construir este muro, previo a las negociaciones que inician hoy en Washington entre los funcionarios de México y de Estados Unidos sobre el TLC, ¿sí tiene una repercusión desde tu punto de vista? Sí, desde luego, Pati. De hecho, es una vieja conducta de quienes analizamos estos temas. Siempre pasa así. Cuando va a haber algún encuentro importante entre los dos presidentes o se acerca alguna reunión de relevancia para ambos, siempre, sin falta, es una regla,
o hay una filtración respecto de autoridades o del gobierno mexicano, o bien hay un posicionamiento respecto de las autoridades de nuestro país, sea en este caso desde el mismo presidente o desde las áreas que correspondan. Entonces, a mí no me llama la atención mucho porque es una constante. Aquí no hay sorpresas, sino sorprendidos en todo caso. Cuando uno estudia la política estadounidense, observaremos esta tendencia, Pati, y que de alguna forma pues trata de ablandar, se puede decir así, la posición de los negociadores mexicanos y por supuesto la posible entrevista para el día 31 programada allá en Washington entre ambos mandatarios de México y Estados Unidos. Entonces este anuncio pues evidentemente tiene mucho ese sentido propagandístico. No olvidemos que ayer mismo en una fotografía falsa tomada de las movilizaciones, la oficina de prensa de la Casa Blanca señaló que la multitudinaria concentración de mujeres había sido el día de la inauguración, como se llama en inglés, de Donald Trump como presidente. Entonces, tenemos que irnos acostumbrando, desafortunadamente, o a por lo menos dejar en claro de que nos están mintiendo y de que se está manipulando la verdad y que han utilizado un eufemismo para llamar a la mentira como datos alternativos. Incluso una de sus asesoras ayer mismo habló de que los resultados electorales, Trump hoy anuncia ya que habrá una investigación sobre los supuestos millones de ilegales que votaron de manera fraudulenta. Entonces, no va a ser fácil la relación con los Estados Unidos. Vamos a estar acostumbrados a esta verborrea sin sustento, basada más en la animosidad que en los datos, que los documentos, que en los análisis serios. Y por lo tanto, las cosas hay que tomarlas en serio, sí, pero también darles una dimensión de soporte y de análisis y de referencia, porque de otra manera va a ser me parece que puede ser una relación muy ríspida en la medida en que no tengamos desde el lado mexicano, desde el gobierno por supuesto, posiciones claramente de defensa y en algunos momentos de señalamiento. Es bien interesante observar cómo el líder de la comunidad islámico-americana ya hizo planteamientos muy sólidos. Yo recomendaría a algunos funcionarios mexicanos que le dieran un vistazo, en donde toma una posición bastante definida a propósito de la prohibición para el ingreso temporal de personas de origen musulmán de determinados países. Es decir, es otra fórmula de control migratorio como la que se refería Omar hace un momento respecto de la construcción del muro. Los muros a lo largo de la historia, y sobre todo en el siglo XX con el muro de Berlín, que tenía elementos de carácter ideológico. Ahora estamos frente a un muro que lo que expresa es el racismo y la xenofobia y sobre todo la cerrazón a una tendencia natural que es la integración de regiones económicas en el mundo y en particular en este caso de América del Norte, Pati. Así es, muy interesante tu análisis y tu enfoque, Javier Oliva. Cambiando de tema porque queremos aprovechar que tú pues estás estudiando un doctorado allá en Gran Bretaña, has vivido muy de cerca lo que ha sucedido con el Brexit, estuviste en ese día histórico sobre el referéndum, en fin, le has dado mucho seguimiento y ayer se dio un hecho histórico que fue cuando la Suprema Corte decidió que el Congreso, ¿no? En este caso el Parlamento, podía matizar lo que ya había anunciado Theresa May, la primer ministra. ¿Qué tan radical puede ser estas variantes ya anunciadas por Theresa May? Sí, en efecto, ayer ha causado mucho revuelo, no solamente en Gran Bretaña, sino en los órganos de gobierno de la Unión Europea y en Bruselas, de 11 votos contra 3 a favor de que el Parlamento participe en el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea. Las reacciones de los grupos más conservadores han sido en contra porque esto pues evidentemente va a ser mucho más complejo y dilatado el procedimiento. La propia Theresa May, cuando no era primera ministra, sino formaba parte de la bancada del Partido Conservador como ahora, fue una partidaria del Brexit-in, es decir, de que el Reino Unido permaneciera en la Unión Europea moderada. Es decir, ahora ella está asumiendo una postura por la cual ella no se comprometió y que ahora la participación del Parlamento, donde hay amplios sectores, tanto en el Partido Conservador como en el Partido Laborista, que se oponen abiertamente a esta medida. Incluso ayer mismo
Un partido que fue partido cogobernante en los primeros 5 años de David Cameron, abiertamente planteó ya en el Parlamento la necesidad de un segundo referéndum, con referencia al del día 23 de junio del año pasado, dadas las condiciones problemáticas y tan conflictivas. Hay que recordarle al auditorio, Pati y Omar, que el 53% de los integrantes, los habitantes del Reino Unido, votaron por la salida y el 48% por la permanencia. Entonces, las diferencias en términos de votos y las complicaciones que se están observando en las negociaciones cada vez apuntan más hacia esa posibilidad. Sin embargo, en este momento se ve difícil, pero el hecho de que el Parlamento participe en lo que se considera el inicio formal a finales del mes de marzo, cuando se active el artículo número 50 del Tratado de Lisboa, entonces veremos qué tan complicado se vuelve pasar cada una de las decisiones de fondo. Aquí el principal tema es mantener el mercado único y restringir la migración. Evidentemente, las posiciones más progresistas son que pues tanto se deba mantener el mercado único, pero también, obviamente, la libertad de tránsito como se tiene hasta ahora con los países, aún todavía el Reino Unido formando parte de la Unión Europea. Ahora, ¿cuándo se terminará este proceso? Optimista la visión a 2 años. Bueno, pues ahí está. Pues interesante, gracias. Nos das a entender que la agenda internacional está muy movida. Afortunadamente contamos con tu participación para esclarecer, para profundizar, para también transparentar todo esto que se está moviendo en varios países que por supuesto cobran relevancia a nivel internacional. Gracias, Javier Oliva, un fuerte abrazo hasta Londres. Gracias a ustedes, hasta pronto. Hasta luego.